Corría la mañana del 25 de septiembre de 1982, marcando las 10:15 en el reloj, un momento que quedaría grabado a fuego en la crónica negra de la realeza. La inigualable princesa Grace de Mónaco pierde el dominio total de su Rover 3500, justo en esa curva maldita y cerrada de la carretera D37, la vía serpenteante, que une la Turbie con el Principado, precipitándose el vehículo por un abismo aterrador de 40 metros. El coche termina su caída mortal, estrellándose violentamente contra el jardín privado de una residencia. Grace, con 52 años, no viajaba sola, pues su hija menor, la joven Estefanía de 17 años, ocupaba el asiento del copiloto en ese instante fatal. Milagrosamente, Estefanía logra burlar a la muerte, saliendo de aquel amasijo de hierros, con apenas una fractura en las vértebras cervicales y algunas contusiones que, aunque dolorosas, no amenazaban su vida. Sin embargo, Grace exhala su último suspiro. Al día siguiente, en el centro hospitalario Princesa Grace, una cruel ironía del destino, al morir en el edificio que portaba su propio nombre, aunque esa desgracia no fue ni de lejos el drama más oscuro que azotaría a su linaje. Aquel accidente fue solamente el detonante, el primer capítulo de un calvario de 4 décadas de sufrimiento silencioso que nadie pudo prever, porque la realidad es que Grace Kelly no se marchó sola de este mundo. Aquella fatídica jornada, junto a su cuerpo sin vida, también falleció la fantasía, ese cuento de hadas perfecto que la sociedad internacional se había tragado sin rechistar durante 26 largos años. Se desmoronó el mito de la estrella de Hollywood, reconvertida en Alteza Serenísima, la belleza gélida e intocable, que abandonó los focos por amor, la matriarca ideal de 3 hijos de revista. Todo era una gran mentira, o siendo generosos, una verdad contada a medias tintas. Porque si rascamos la superficie detrás de esas fotografías oficiales estudiadas al milímetro, más allá de los impecables vestidos de la casa Dior y de esas sonrisas ensayadas por protocolo, existían 3 criaturas creciendo asfixiadas, atrapadas en un limbo, entre 2 realidades, completamente incompatibles y feroces, la maquinaria de Hollywood y la rancia realeza europea, debatiéndose entre su naturaleza humana y la obligación de ser estatuas vivientes. Carolina, la primogénita, dotada de una belleza que superaba incluso a la de su madre, estaba llamada a ser la princesa de manual, pero el destino le tenía reservado el amargo trago de enterrar a un esposo y ver fracasar otro matrimonio antes de soplar las velas de los 40, pasando 30 años en los tribunales, peleando contra los paparazzi, esos buitres que devoraron su intimidad sin piedad. Alberto, el único varón y heredero al trono, el príncipe que postergó su paso por el altar durante 47 años, quizás porque ninguna candidata alcanzaba la sombra de perfección de Grace Kelly, y a quien le estallarían en la cara escándalos de paternidad con 2 hijos ilegítimos como Alexandre, justo al heredar la corona. Y luego estaba Estefanía, la benjamina del clan, la oveja negra que rompió todos los moldes. La misma que iba en ese coche maldito, la que cargó sobre sus hombros, con el rumor venenoso de ser la culpable del accidente durante 40 años. La princesa rebelde que dio a luz a 3 hijos de 3 padres distintos, que protagonizó escándalos al casarse con su guardaespaldas para luego enamorarse de un domador de elefantes y terminar fugándose con un circo para vivir en una caravana lejos de los lujos de palacio. 3 vástagos, 3 destinos hechos añicos bajo el peso aplastante de un apellido Grimaldi que ellos jamás pidieron llevar. Este es el relato verídico de sus vidas. Es la crónica negra que permaneció oculta durante décadas tras el brillo cegador del glamour monegasco, escondida tras las fiestas benéficas en 1990, el Casino de Montecarlo, y tras esa imagen pulcra que el Principado necesitaba vender a toda costa para no hundirse económicamente,
porque cuando eres hijo de Grace Kelly, dejas de ser una persona. Te conviertes automáticamente en la extensión de una leyenda, en un producto de marketing. Y las leyendas no tienen permiso para fracasar, ni para divorciarse, ni para sentir tristeza, ni mucho menos para ser humanos con defectos y grietas. Pero la realidad es que Carolina cayó, Alberto tropezó y Estefanía se estrelló, o al menos ese fue el juicio sumarísimo que dictó el mundo. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Porque el infierno que vivieron de puertas para adentro en el Palacio Grimaldi no tenía nada que ver con la postal idílica que los turistas veían desde las terrazas del lujoso hotel de París. Lo que vas a descubrir ahora es la verdad cruda que ha estado sepultada bajo capas de seda, joyas y normas de etiqueta durante más de 40 años. Para comprender realmente por qué los herederos de Grace Kelly tuvieron esas trayectorias tan turbulentas, es imperativo rebobinar la cinta 30 años atrás hasta un encuentro fatídico que sellaría el destino de 3 almas que ni siquiera habían nacido todavía. Nos situamos cuando Grace Kelly cuenta con 26 años y es la actriz más deseada y mejor pagada de Hollywood, recién galardonada con el Oscar por su papel en La angustia de vivir. Ha sido la musa de Alfred Hitchcock en 3 cintas míticas que la consagraron como el icono definitivo de la rubia gélida e inalcanzable. Ella es la encarnación viva del sueño americano y el glamour, pero por dentro está profundamente vacía e infeliz. Corría mayo de 1955, cuando Grace hace las maletas para asistir al prestigioso Festival de Cine de Cannes. Aprovechando esa visita a la Costa Azul, organizan una sesión de fotos en el Palacio de Mónaco, con el príncipe Rainiero III, una cita que cambiaría la historia. Hay que entender que el Mónaco de 1955 no es el patio de recreo de los millonarios que vemos hoy. Es un principado minúsculo de 2 kilómetros cuadrados al borde de la quiebra absoluta. El negocio de los casinos se hunde, pierden dinero a raudales, y la familia Grimaldi es vista por las casas reales europeas como una curiosidad histórica pasada de moda. Rainiero, con 32 años, se encuentra en una situación desesperada y crítica. Le urge inyección de capital, necesita recuperar relevancia internacional y un golpe de efecto mediático, mientras que Grace Kelly busca huir de la toxicidad de Hollywood, de un padre controlador y de ese vacío existencial que la fama no logra llenar. Comienzan una correspondencia epistolar durante meses y finalmente, el 5 de enero de 1956, anuncian su compromiso al mundo. El enlace se celebra el 19 de abril de 1956, en lo que la prensa bautizó pomposamente como la boda del siglo. Un ejército de 1.600 periodistas cubre el evento retransmitido para 30 millones de espectadores en 9 países, haciendo suspirar al planeta entero. La actriz de cine se transformaba en princesa real. Era la historia de Cenicienta hecha carne y hueso. Pero lo que Grace no sabía es que acababa de entrar voluntariamente en una prisión de oro y protocolo de la que jamás escaparía, porque Rainiero no buscaba amor, buscaba una herramienta de marketing y una máquina de fabricar herederos. Grace se dio de bruces con la realidad muy pronto. Renunciar a Hollywood implicaba matar todo lo que le daba sentido a su vida. Se acabó la actuación para siempre, incluso cuando la Metro-Goldwyn-Mayer le puso sobre la mesa un contrato millonario para volver. Incluso el gran Alfred Hitchcock le suplicó casi de rodillas que rodara una última película, pero la respuesta fue un no rotundo. Los rígidos protocolos del Principado de Mónaco jamás lo permitirían. Apenas 1 año y 9 meses después de aquella boda del siglo, concretamente, el 23 de enero de 1957, llegó al mundo la princesa Carolina. Solo 14 meses más tarde, el 14 de marzo de 1958, nació Alberto, el ansiado heredero varón que la dinastía Grimaldi necesitaba desesperadamente para asegurar el trono.
y tendrían que pasar 7 largos años para que la familia se completara con la llegada de la rebelde de la casa Estefanía el 1 de febrero de 1965. 3 criaturas que desde su primer aliento dejaron de ser simples niños para convertirse en activos del Estado, en símbolos vivientes de un cuento de hadas que sus propios padres sabían que era una farsa bien orquestada. Porque seamos honestos, para cuando la pequeña Estefanía llegó a este mundo, el matrimonio de Grace y Rainiero ya estaba hecho pedazos, aunque el divorcio no era una opción sobre la mesa. Las estrictas normas de la Iglesia Católica y la razón de Estado impedían la separación, así que optaron por vivir vidas emocionalmente a kilómetros de distancia dentro del mismo palacio de 500 habitaciones. Mientras tanto, el príncipe Rainiero se entretenía con amantes discretas en la sombra, manteniendo la típica doble vida de la realeza europea de la época. Grace, la eterna actriz, se tragaba sus lágrimas en la privacidad de sus aposentos, para luego sonreír deslumbrante ante sus súbditos, criando a sus hijos en un hogar donde el cariño era un guión para las cámaras, no una realidad tangible. Durante 2 décadas el mundo permaneció ciego ante esta tragedia, porque Grace Kelly era demasiado buena en su papel, y sus hijos aprendieron a la fuerza que mostrar sufrimiento era una traición a la imagen perfecta que el mundo exigía de ellos. Ahora presten mucha atención, porque antes de destripar qué fue de la vida de cada hermano tras el fatal accidente, es crucial que entiendan el peso aplastante de lo que realmente significa criarse bajo la sombra de un mito, siendo hijo de una leyenda viviente dentro de los muros de un palacio que sirve simultáneamente como hogar de lujo y prisión de alta seguridad. Imagínate por un momento que tienes solo 7 años y vives atrapado en una fortaleza fría del siglo XI con 500 habitaciones llenas de eco y silencio. Estás rodeado por un ejército de sirvientes que conocen tu vida mejor que tú, guardias en cada esquina y un protocolo asfixiante que dicta hasta cómo debes sostener una simple taza de té. Te enseñan a sonreír con la curvatura justa sin mostrar demasiados dientes. Olvídate de salir a la calle o jugar en el parque como cualquier niño normal, eso es fruta prohibida. Ni siquiera puedes hacer un amigo sin que los servicios de seguridad investiguen a fondo todo su árbol genealógico y antecedentes familiares primero. Y en el momento en que pones un pie fuera, te ciegan los flashes de decenas de paparazzis gritando tu nombre, capturando imágenes para escrutar tu ropa, tu peso y tus gestos en las portadas de las revistas de medio mundo. Cuando por fin cumples 16 años y sientes las mariposas del primer amor, te das cuenta de que para ti, un romance normal es una pura utopía. Cada cita romántica acaba en primera plana, y cada pretendiente es sometido a un tercer grado por los hombres de gris del palacio. Si el chico no encaja en el molde, la relación es saboteada despiadadamente y tu desamor se convierte en debate público para millones. Tristemente, tu madre, que debería ser tu escudo, está tan encadenada como tú. La triste verdad es que Grace nunca dejó Hollywood. Su vida entera en Mónaco fue su actuación más larga, un papel sin intermedios. Cada gesto estaba estudiado, cada sonrisa ensayada, y sus hijos interiorizaron que el amor materno era una moneda de cambio sujeta a condiciones draconianas. Si seguías el guión a la perfección y alimentabas la ilusión de la familia perfecta, recibías una migaja de calor y aprobación. Pero si osabas salirte del tiesto, ese amor se evaporaba al instante, dejando en su lugar una decepción glacial y una distancia abismal. La princesa Carolina lo vivió en sus propias carnes cuando se encaprichó de Philippe Junot, aquel playboy parisino. Grace la castigó con un silencio absoluto durante semanas. El príncipe Alberto sufrió su propio calvario al no cumplir con las expectativas viriles y atléticas de su padre. Rainiero soñaba con un heredero deportista y carismático. En su lugar, obtuvo un chico tímido y sensible. Estefanía, por su parte, desató la tormenta cuando a los 15 años
confesó su deseo de seguir los pasos de su madre como actriz. La negativa de Grace fue atronadora. Se lo prohibió terminantemente alegando que ella ya había hecho ese sacrificio supremo por la estabilidad de la familia. No estaba dispuesta a dejar que su hija lo tirara por la borda, repitiendo la historia. Mientras tanto, una pregunta venenosa flotaba en el aire del palacio. ¿Me queréis por la persona que soy realmente? ¿O solo cuando interpreto a la perfección el personaje que habéis escrito para mí? Esa duda se convirtió en un puñal durante los años del crepúsculo de Grace, cuando a finales de los 70 comenzó a confesar públicamente su profundo arrepentimiento. Admitía con una honestidad desgarradora que echaba de menos los focos y se sentía como un pájaro atrapado en la jaula de oro de Mónaco. Sus hijos, al escuchar estos lamentos, comprendieron una verdad devastadora. Su madre había inmolado su propia felicidad para darles títulos nobiliarios. Había renunciado a lo único que la hacía vibrar de vida, y ahora ellos eran prisioneros de ese mismo sacrificio desmedido. Fallar no era una opción, pues eso implicaría que el sufrimiento y la renuncia de Grace habrían sido completamente en vano. Vivían en una celda construida con los ladrillos del amor, la peor clase de prisión, porque no puedes odiarla, solo puedes ahogarte lentamente, mientras mantienes una sonrisa congelada para la prensa. El destino asestó el golpe final el 13 de septiembre de 1982, cuando Grace sufrió un derrame cerebral al volante. El vehículo se precipitó 40 metros por un barranco de la cornisa. La princesa fallecería trágicamente al día siguiente, sumiendo al mundo en el luto. Milagrosamente, Estefanía sobrevivió al impacto, pero inmediatamente las malas lenguas comenzaron a sibilar rumores de que era la joven princesa quien conducía, no su madre. Se decía que habían discutido que el accidente había sido culpa de una adolescente rebelde. El cotilleo fue implacable. Durante años los tabloides sensacionalistas se alimentaron de crueles teorías de la conspiración sin ninguna piedad por el dolor de la familia. Imagínense tener 17 años, estar de luto por tu madre y que el mundo te acuse de haberla matado. Estefanía nunca tuvo la oportunidad de defenderse plenamente ante tal infamia. Sus recuerdos estaban fragmentados por el brutal trauma, y el palacio nunca publicó un informe concluyente, permitiendo que los rumores se infectaran durante décadas, como una herida abierta. Para que se hagan una idea, Carolina tenía 25 años, Alberto 24 y Estefanía solo 17. Aquel día, sin duda alguna, el cuento de hadas murió, junto con Grace. Lo que se desencadenó a continuación fue un giro de guión tan dramático que nadie lo vio venir. 3 figuras que habían pasado su existencia, interpretando un papel de perfección absoluta, terminaron hechas pedazos ante la mirada atónita del mundo. Vamos a poner el foco en la primogénita Carolina. Carolina Luisa Margarita Grimaldi llegó a este mundo un 23 de enero de 1957, destinada a brillar. Desde su primer llanto, su vida fue un diseño meticuloso para encarnar a la princesa de cuento ideal. Grace Kelly no la crió simplemente. La vistió y moldeó como si fuera una muñeca de porcelana. Imaginaos la escena: con apenas 2 años ya lucía vestidos de alta costura. Nada de jugar en el barro. Sus modales fueron cincelados por estrictas institutrices británicas contratadas para pulir cada gesto. A los 3 años, mientras otros niños aprendían a correr, Carolina ya dominaba el arte de la reverencia, caminaba con una postura regia y sonreía con esa discreción ensayada, sin enseñar demasiado los dientes. Su educación fue la más elitista que el dinero podía pagar en Europa. Se convirtió en una políglota envidiable, dominando el francés, el inglés, el alemán y el español con total soltura. Se licenció con honores en filosofía en la prestigiosa Sorbona de París. Carolina cumplió con creces. Durante años fue la encarnación del deber y la excelencia que se esperaba de ella. Poseía una belleza que quitaba el hipo, superando incluso a la mítica Grace alta, y con esos pómulos afilados herencia materna.
La prensa rosa la coronó unánimemente como la princesa más guapa de todo el continente. Sin embargo, detrás del glamour, los fotógrafos eran una pesadilla constante, un enjambre que la acosaba sin piedad y que Carolina detestaba con cada fibra de su ser. La gran diferencia era que su madre había buscado los focos de Hollywood, pero Carolina no tuvo voz ni voto. Nació famosa, condenada a vivir en un escaparate eterno, sin haberlo pedido. La rebeldía estalló a los 21 años con su primera gran decisión. Se encaprichó perdidamente de Philippe Junot, un banquero parisino, 17 años mayor, forrado de dinero sofisticado, pero totalmente inadecuado para la corte. Para Grace aquello era una tragedia. Según ella, Junot tenía una fama de vividor y playboy que echaba para atrás. Y por si fuera poco, ya había estado casado. Era el rey de la noche parisina, siempre rodeado de modelos de infarto. Grace, desesperada, le suplicó a su hija que abriera los ojos y reconsiderara ese error. Le advirtió hasta la saciedad que Philippe solo buscaba el título nobiliario y que se arrepentiría. Pero la tozudez pudo más y Carolina se casó con él el 28 de junio de 1978. Grace asistió al enlace vestida de luto riguroso, toda una declaración de intenciones. Las fotos de ese día muestran su cara de profunda tristeza, y el tiempo acabaría dándole la razón. Aquel matrimonio fue un desastre sin paliativos. Philippe siguió con su vida de soltero de oro, saliendo de fiesta y dejando a Carolina en casa. Las revistas lo cazaban constantemente con otras mujeres. El colmo fue cuando lo pillaron besándose con una modelo, mientras la pobre Carolina estaba sola en Mónaco. No le quedó más remedio que tragarse el orgullo y admitir públicamente ante la mirada de todos que había cometido un error garrafal. Fueron 2 años de calvario, viviendo en un matrimonio que estaba muerto, mientras los paparazzi se daban un festín, documentando cada instante de su humillación. Finalmente, en 1980, consiguió la nulidad del Vaticano. Era libre de nuevo, pero el daño emocional era permanente y profundo. Su primer intento de ser dueña de su destino había acabado en un fracaso mediático estrepitoso, con el eco de las palabras de su madre resonando: «Te lo advertí». La relación entre Grace y Carolina se enfrió notablemente, volviéndose educada, pero distante como el hielo. Y la tragedia golpeó 2 años después con la muerte de Grace. Carolina se quedó con esa espina clavada. Nunca pudo reparar el vínculo, nunca pudo pedir consejo de adulta, ni darle un último abrazo sincero. Aún así, no se derrumbó. Hizo lo que mejor sabía hacer desde la cuna: tragarse el dolor y actuar el papel perfecto ante las cámaras. En 1983, un año tras el luto, apareció Stefano Casiraghi, un empresario italiano de 23 años, heredero de un imperio industrial apuesto deportista y genuinamente loco por ella. Se dieron el sí quiero el 29 de diciembre de 1983. Por primera vez, Carolina sintió lo que era el amor incondicional, sin teatros ni exigencias. De esa unión llena de pasión nacieron sus 3 hijos, sus mayores tesoros. Andrea llegó en 1984, Carlota en 1986 y Pierre en 1987. Decidieron mudarse a una villa lejos de la asfixiante vida de palacio. Las fotografías de aquella época nos muestran a una Carolina transformada, relajada, con una sonrisa que le llegaba a los ojos y que era pura verdad. Se la veía jugando en la arena con los críos, besando a Stefano en público, sin importarle el protocolo, respirando felicidad por los 4 costados. Disfrutó de 7 años de un matrimonio de ensueño que parecía eterno. Pero el destino es cruel, y el 3 de octubre de 1990 todo se apagó de golpe. Stefano competía en el Mundial de Motonáutica frente a la costa de Mónaco. Su lancha volcó violentamente al chocar contra una ola a más de 160 kilómetros por hora. Murió en el acto. Solo tenía 30 años. Carolina, a sus 33, se quedaba viuda y con 3 niños menores de 6 años. Esta vez,
El dolor la rompió por completo. Desapareció de la vida pública durante meses. Se encerró a cal y canto en su villa de la Provenza, convirtiéndola en su refugio. Los reportes dicen que pasaba días enteros sin fuerzas para levantarse de la cama llorando, hasta que se le secaron los lagrimales. Las niñeras tuvieron que hacerse cargo de los pequeños. Había perdido al gran amor de su vida, a la única persona con la que se había sentido libre de ser ella misma. Pero si creíais que el drama terminaba ahí, lo que vino después fue todavía más despiadado. La prensa se volvió una jauría rabiosa. Perseguían su coche, usaban teleobjetivos para robarle fotos llorando en su jardín y publicaban barbaridades sobre si había perdido la cabeza o intentado suicidarse. Eran los mismos medios que habían idolatrado y elevado a los altares a su madre, los mismos que construyeron el negocio del cuento de hadas, ahora estaban dispuestos a destruir a la hija solo por vender más revistas y subir la audiencia. Carolina desarrolló un odio visceral hacia los paparazzi y se embarcó en una cruzada legal de 25 años contra ellos. Llevó sus casos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ganó varias batallas legales, sí, pero nunca recuperó lo que le robaron: el derecho sagrado a llorar en privado. En 1999, 9 años después, pasó por el altar por tercera vez. El elegido fue el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, un matrimonio dinástico muy apropiado sobre el papel, pero sin la calidez de Stefano, y encima Ernesto tiene fama de tener un temperamento volcánico. Su historial es polémico y ha sido arrestado en múltiples ocasiones por sus salidas de tono. Corría el año 2004, cuando el escándalo sacudió los cimientos de la realeza. Ernesto fue inmortalizado por los paparazzi en una situación más que comprometedora, orinando a plena luz del día durante la exposición de Hannover. Y sin embargo, Carolina mantiene su firma en el acta matrimonial hasta la fecha, a pesar de que las malas lenguas y los informes de la prensa rosa aseguran que hacen vidas totalmente independientes, con ella refugiándose en el glamour de Mónaco o en la tranquilidad de Francia, sosteniendo una farsa donde la unión conyugal respira únicamente en los documentos legales. En la actualidad, a sus 68 años, Carolina se erige como la incombustible presidenta de múltiples fundaciones benéficas, prestando su imagen y elegancia en cada evento oficial que reclama la presencia de los Grimaldi. Se ha convertido en la guardiana silenciosa de su hermano Alberto, manteniendo un hermetismo férreo. Jamás ha concedido esa entrevista explosiva que todos buscan, nunca ha redactado sus memorias, ni ha soltado prenda sobre los trapos sucios. Guarda silencio sobre la figura de su madre, sobre el fracaso de sus nupcias o el dolor que la ha atravesado, porque Carolina interiorizó a fuego que una verdadera princesa no se lamenta, no exhibe sus grietas, ni destroza la fantasía del pueblo, perpetuando el legado estoico que Grace le inculcó. Cumplió con cada protocolo, siguió cada regla al pie de la letra, y aún así, el destino fue cruel y terminó perdiéndolo todo, dejándola sola en su jaula de oro. No obstante, el calvario que vivió su hermano Alberto fue de una naturaleza distinta, una tragedia silenciosa, nacida de la imposibilidad de llenar los zapatos que le impusieron. Esa sensación de insuficiencia lo persiguió como una sombra alargada durante 47 años, mucho antes de pasar por el altar y de que el mundo descubriera la existencia de sus dos vástagos ocultos en la clandestinidad. Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi llegó al mundo un 14 de marzo de 1958, proclamado como el varón, el heredero indiscutible, la futura cabeza coronada del Principado. Y desde ese preciso instante, su existencia dejó de ser suya, para convertirse en propiedad del Estado, pues a diferencia de su hermana Carolina, Alberto carecía de cualquier vía de escape hacia una vida anónima. Él cargaba con el peso de la sucesión directa. Cada paso, cada gesto y cada palabra eran examinados bajo el microscopio implacable de la opinión pública y de su padre.
La pregunta eterna sobre si era digno de gobernar la Roca atormentaba su juventud, especialmente porque el príncipe Rainiero tenía una lista de exigencias muy concreta. Su padre soñaba con un Alberto atlético, un líder extrovertido y rebosante de carisma, un monarca que encarnara la confianza natural de Mónaco ante el mundo, pero la realidad de Alberto era diametralmente opuesta. El joven era un alma tímida, volcada hacia su interior, que encontraba refugio en los libros antes que en los cócteles sociales. La cámara le resultaba una tortura. El sudor frío le recorría al hablar y el tartamudeo lo traicionaba cuando los nervios apretaban. A la tierna edad de 10 años, fue exiliado emocionalmente a un internado en Inglaterra y posteriormente trasladado a otro en Suiza, lejos del calor del hogar. Atravesó la etapa más crítica de su adolescencia aislado de su núcleo familiar, una estrategia que resultó ser un fracaso absoluto en su formación de carácter. Cada vez que Alberto regresaba al palacio, volvía más encerrado en sí mismo, devorado por la ansiedad y plenamente consciente de que jamás encarnaría al hijo ideal que su padre anhelaba, salvo cuando Grace salía en su defensa. Ella mejor que nadie comprendía el dolor de ser forzada a interpretar un papel en un guión ajeno, forjando un vínculo inquebrantable con su hijo, hasta que la tragedia golpeó y Grace falleció, dejando a Alberto huérfano de su única aliada real. Tenía 24 años cuando se consolidó como el heredero oficial, pero la sombra de su padre seguiría gobernando con mano de hierro durante 23 largos años más. Alberto quedó atrapado en un limbo existencial demasiado adulto para ser mimado, pero demasiado inexperto para ostentar poder real, ensayando eternamente para un trono que tardaría décadas en llegar. Ante esta parálisis vital, Alberto buscó desesperadamente una vía de escape a través de romances fugaces y relaciones sentimentales. Durante las décadas de los 80 y 90, su nombre se vinculó sentimentalmente con decenas de mujeres desde supermodelos hasta actrices y figuras de la alta sociedad internacional. Las revistas del corazón empapelaban los kioscos con fotos suyas, acompañado de una belleza distinta cada mes, alimentando la especulación nacional sobre una boda que nunca se materializaba. Pasaban los años, se sucedían las conquistas, pero el príncipe jamás daba el paso definitivo hacia el altar, generando un misterio que tenía una explicación profunda. La razón era simple y dolorosa: ninguna mujer alcanzaba la perfección requerida, ninguna podía competir con el fantasma de Grace Kelly, ni satisfacer unas expectativas que rozaban lo imposible. Además, contraer matrimonio implicaba rendirse definitivamente, aceptar sin condiciones su destino como príncipe soberano y enterrar al hombre que pudo haber sido. Casarse significaba renunciar a cualquier quimera de libertad, y así los años se le escaparon entre los dedos, cumpliendo 30, luego 35 y llegando a los 40. Su soltería empedernida comenzó a sembrar el pánico en Mónaco. Si Alberto fallecía sin descendencia legítima, la línea de sucesión entraría en una crisis legal sin precedentes. Existía el temor real de que el principado fuera absorbido administrativamente por Francia. La presión era asfixiante hasta que el 6 de abril de 2005, la muerte de Rainiero lo cambió todo. Alberto contaba ya con 47 años, cuando finalmente ascendió al trono como príncipe soberano, con una coronación fijada en el calendario para el mes de noviembre. Se preparaba un evento de talla mundial, pero apenas unos días antes de la ceremonia, una bomba informativa estalló en la cara de la monarquía. Una mujer estadounidense, Tamara Rotolo, salió a la luz revelando que Alberto era el progenitor de su vástago, un niño que respondía al nombre de Alexandre Coste en los titulares del escándalo. Aquel niño había nacido en 2003 y tenía apenas 2 años cuando Alberto, acorralado, admitió la paternidad biológica, pero se negó rotundamente a legitimarlo dinásticamente. Alexandre Coste carga con el apellido materno, no con el ilustre Grimaldi. Carece de cualquier derecho al trono y no ostenta título nobiliario alguno.
reside en Francia mantenido por la fortuna privada de Alberto, pero viviendo en las sombras del reconocimiento oficial. Y por si fuera poco, meses después, surgió Nicole Coste, una azafata togolesa. Ella también presentaba al mundo un hijo de Alberto Alexandre Grimaldi Coste, nacido igualmente en el año 2003, sumando más leña al fuego mediático. Alberto tampoco otorgó legitimidad dinástica a este segundo hijo. De pronto había dos hijos ilegítimos, dos historias paralelas, dos realidades ocultas. Eran niños que, aunque la biología confirmaba como hijos del príncipe, el Estado se negaba a reconocer, desatando un escándalo de proporciones internacionales. ¿Cómo era posible que el hijo de la perfecta Grace Kelly tuviera hijos secretos negados? Para quienes conocían la olla a presión en la que vivía el desenlace, era tristemente predecible. Alberto había desperdiciado décadas de su vida, atrapado en una encrucijada vital imposible de resolver. Vivía desgarrado entre dos mundos irreconciliables, el del deber sagrado hacia la corona y la necesidad humana de conexiones genuinas y amor verdadero. Y lejos de solucionar este conflicto interno, terminó construyendo dos vidas paralelas, una pública como el soltero de oro y una privada donde amaba y engendraba hijos que no encajaban en su guión oficial. Finalmente, para calmar las aguas y asegurar el futuro en julio de 2011, Alberto contrajo matrimonio ante los ojos del mundo. La elegida fue Charlene Wittstock, una nadadora olímpica sudafricana de 33 años, rubia platino escultural y de porte regio. El parecido físico con Grace Kelly era innegable, y los medios no tardaron en bautizarla como la nueva Grace, celebrando una boda espectacular que intentaba tapar las grietas del pasado. Fueron 48 horas de fastuosidad desmedida con la crème de la realeza europea, desfilando entre brindis y fuegos artificiales que iluminaban el Mediterráneo. Sobre el papel, el cuento de hadas resurgía de sus cenizas, pero la realidad tras los muros de palacio era un guión de pesadilla. Tan solo unos días antes del gran enlace, la prensa del corazón había soltado la bomba informativa que sacudió los cimientos del Principado. Se rumoreaba que Charlene había intentado marcarse un novio a la fuga, desesperado. Las crónicas relataban que la interceptaron en el aeropuerto de Niza, presa del pánico tratando de comprar un billete solo de ida a Sudáfrica, llorando desconsolada y viendo cómo los oficiales de seguridad le confiscaban el pasaporte como si fuera una criminal en lugar de una futura alteza. Desde la roca el gabinete de prensa se apresuró a desmentirlo todo, tachándolo de calumnias. Charlene, cumpliendo con el protocolo, apareció en la catedral, esbozó una sonrisa que no llegaba a los ojos y pronunció el sí quiero. Pero las instantáneas de aquel día narran una tragedia griega. En prácticamente todas las tomas, la exnadadora luce una palidez espectral y una tensión mandibular evidente. En una imagen que dio la vuelta al mundo, se ven lágrimas de pura angustia, resbalando por su mejilla, justo cuando Alberto le desliza la alianza de los Grimaldi. Inmediatamente los titulares la bautizaron como la princesa triste, un apodo que la persigue como una sombra. En 2014 dio a luz a los mellizos Jacques y Gabriela, asegurando así la línea sucesoria. Por fin el príncipe Alberto tenía sus herederos legítimos dentro del matrimonio, pero la unión conyugal se sentía más gélida que un témpano. Parecía un contrato mercantil carente de cualquier calidez humana. Fue entonces cuando Charlene comenzó su particular huida hacia adelante, pasando temporadas cada vez más largas, lejos del lujo monegasco, con viajes a su natal Sudáfrica que se extendían meses, bajo la excusa de misteriosos y convenientes problemas de salud. Llegados al año 2021, la princesa pasó 6 meses enteros atrincherada en el continente africano, lejos de su marido y de sus hijos pequeños, alegando una infección otorrinolaringológica que nadie terminaba de creerse del todo. Como es natural, los rumores de un inminente divorcio
se convirtieron en el pan de cada día en las tertulias y revistas de sociedad de toda Europa. Las malas lenguas aseguran que Charlene vive sumida en la desdicha, sintiéndose prisionera en una jaula de oro, y que Alberto está replicando punto por punto el frío patrón matrimonial de su padre, el príncipe Rainiero. Se trata de un matrimonio diseñado para la galería impecable en las fotos oficiales de Navidad, pero absolutamente hueco de puertas para adentro. Unos niños que crecerán entendiendo el amor como una mera puesta en escena para los súbditos. Aquella ilusión del cuento de hadas se ha hecho añicos una vez más. A día de hoy, en pleno 2026, Alberto ya cuenta con 68 años y gobierna el Peñón con una dedicación al deber casi militar. El soberano cumple con la agenda corta, Cintas sonríe en los bailes de la Rosa y protege la marca Mónaco con celo, pero jamás se ha sentado a dar una entrevista a corazón abierto sobre la realidad de sus vástagos. Nunca habla de sus hijos nacidos fuera del matrimonio, ni de la soledad del trono, ni de lo que supuso esperar 47 años para encajar en un molde que muy probablemente jamás deseó habitar. Y es que Alberto, al igual que su hermana Carolina, aprendió la lección más dura de la realeza. Los príncipes no se quejan, no muestran grietas en la armadura, y bajo ningún concepto destrozan la fantasía del pueblo. Sin embargo, si la vida de Carolina y Alberto se resume en intentar cumplir las normas y fracasar en lo personal, la historia de Estefanía es harina de otro costal. El relato de la pequeña de la casa es radicalmente distinto, porque Estefanía decidió tirar el manual de protocolo a la basura y optó por vivir su verdad, importándole un bledo, el escándalo mayúsculo que provocara. Estefanía María Isabel Grimaldi llegó al mundo un 1 de febrero de 1965, rompiendo moldes desde el primer llanto. Era la benjamina el ojito derecho, la sorpresa tardía de Grace Kelly, quien ya tenía 35 años, y sufrió un embarazo complejo. Desde la cuna quedó patente que Estefanía tenía una pasta distinta. Mientras Carolina se erigía como la hija perfecta y modelo de elegancia, y Alberto asumía el rol del heredero tímido y responsable, Estefanía era un torbellino indomable. Era salvaje, visceral, puramente emocional, y desde su más tierna infancia dejó cristalino que no pensaba interpretar el papel de muñeca de porcelana que el Principado tenía reservado para ella. Al cumplir los 13 años, le soltó a su madre la bomba: quería ser actriz. Soñaba con cruzar el charco a Hollywood y seguir los pasos de la icónica Grace Kelly. Pero la respuesta de Grace fue un muro de hormigón. Con una severidad inusual, su madre le explicó que ella había renunciado al estrellato y a los focos por Mónaco, y que ese era un sacrificio fundacional que se hacía una vez y para siempre. Le recalcó que como princesa Grimaldi tenía unas obligaciones ineludibles, y que la farándula no era una opción viable, lo que desató una guerra fría doméstica, que Estefanía se negó a aceptar dócilmente. Grace se desesperaba ante la rebeldía adolescente de su hija, mientras que Estefanía hervía de rabia ante lo que consideraba una hipocresía flagrante. ¿Por qué tú pudiste ser una estrella y a mí me cortas las alas? La relación madre e hija se volvió un campo de minas llena de tensión y silencios, y a los 17 años, Estefanía era una joven enfadada con el mundo, sintiéndose una extraña en su propia familia, atrapada en un destino que detestaba. Y entonces ocurrió la tragedia que lo cambiaría todo el 13 de septiembre de 1982. Se subió a aquel Rover con su madre, y en una de las curvas de la carretera de la Corniche Grace perdió el control. El desenlace fue fatal. Estefanía sobrevivió al impacto, pero la gran Grace Kelly se apagó para siempre. Durante décadas, la prensa sensacionalista alimentó la teoría macabra de que era la propia Estefanía quien conducía el coche que habían discutido acaloradamente y que todo había sido culpa de la joven princesa. Ella jamás pudo defenderse del todo. Sus recuerdos del accidente estaban hechos añicos por el trauma,
y el Palacio de Mónaco, en su hermetismo habitual, nunca arrojó luz suficiente para disipar las dudas. Esos rumores venenosos la persiguieron hasta la actualidad, obligando a Estefanía a cargar con una culpa insoportable y un juicio público durante más de 40 años. Las secuelas fueron devastadoras. Desarrolló un insomnio crónico severo y pesadillas recurrentes que no la dejaban vivir en paz. En confesiones mucho más tarde, admitió que durante años era incapaz de mencionar el accidente sin romperse en llanto, sintiéndose atormentada, porque en esa última conversación no hubo un «te quiero», solo tensión y silencio. Y mientras sus hermanos canalizaron el duelo volviéndose más rígidos y controlados, Estefanía optó por la vía opuesta, el desenfreno vital. Llegó a la conclusión de que la vida es un suspiro demasiado breve para desperdiciarla cumpliendo expectativas de otros, y se juró que si su madre había muerto atrapada en una jaula dorada, ella sería libre a cualquier precio. Con solo 19 años dio el portazo definitivo a Mónaco y se mudó a Los Ángeles buscando el anonimato imposible en la meca del cine. Quería reinventarse, ser diseñadora, vivir como una chica normal, pasear sin escoltas, aunque su apellido pesaba como una losa allá donde fuera. En la soleada California trabajó duro, diseñó líneas de trajes de baño, hizo pasantías en la casa Dior y, para sorpresa de todos, se lanzó al ruedo como cantante de pop. En 1986 lanzó Ouragan, un tema que arrasó en las listas de éxitos de toda Europa, seguido de varios álbumes más. No tenía la mejor voz, cierto, pero le sobraba carisma y actitud escénica. La crítica musical fue despiadada con ella, despedazándola sin piedad. Decían que vendía discos solo por su linaje, que carecía de talento real y que estaba manchando la memoria inmaculada de Grace. Pero a Estefanía le daba igual. Siguió adelante porque por primera vez en su existencia estaba haciendo algo que nacía de su propia voluntad, y poco después llegaron los amores que escandalizarían a las cortes europeas. En 1992 rompió el tabú supremo al irse a vivir con su guardaespaldas, Daniel Ducreux, desafiando todas las convenciones de clase y rango. No pasaron por el altar al principio, simplemente convivieron en pecado a ojos de la Iglesia y la aristocracia, viviendo una pasión que traía de cabeza a su padre Rainiero. Fruto de ese amor rebelde, nacieron 2 hijos fuera del matrimonio: Luis en 1992 y Paulina en 1994, consolidando a Estefanía como la princesa que jamás pidió perdón por amar. Para la rancia y conservadora realeza europea de la década de los 90, aquello no era un simple desliz, era un auténtico escándalo mayúsculo. Imaginaos el cuadro: una princesa de sangre azul viviendo en concubinato con un simple empleado y, para colmo de males, trayendo hijos al mundo sin pasar por la vicaría. En el Principado de Mónaco se llevaban las manos a la cabeza, totalmente horrorizados. La prensa rosa de toda Europa hizo su agosto y se dio un festín con la historia, pero Estefanía, fiel a su estilo, no pidió perdón ni dio un paso atrás. Finalmente decidió pasar por el altar con Daniel en 1995, pero la felicidad les duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Aquel matrimonio no llegó a cumplir ni los 2 años de vida. Todo saltó por los aires en 1900. Estefanía, con ese carácter indomable que la define, pidió el divorcio de manera fulminante y, a diferencia de la prudencia de su hermana Carolina, fue directa y cortó por lo sano. Sin morderse la lengua, declaró ante la opinión pública que Daniel la había traicionado vilmente, dejando claro que no iba a tolerar ni una sola infidelidad y que prefería 1000 veces la soledad a mantener la farsa de un matrimonio roto. Lo que vino después fue una auténtica vorágine, unos años caóticos, donde Estefanía protagonizó romances que ocuparon todas las portadas de la prensa rosa y mantuvo relaciones muy sonadas. Se la vio salir con acróbatas de circo y gente del espectáculo. Corría el año 2001 cuando empezó a colaborar como voluntaria entre carpas,
y el amor llamó a su puerta resultando en el nacimiento de su tercer hijo Camille en 2003. El padre de la criatura no era otro que su guardaespaldas, Jean-Raymond Gottlieb, con quien nunca llegó a pasar por el altar. Estefanía crió a Camille como madre soltera con la cabeza bien alta, hasta que ese mismo año, 2003, tomó la decisión más escandalosa de todas. Hizo las maletas y en un giro de guión que nadie vio venir, se unió literalmente a un circo itinerante, abandonando el glamour por el serrín de la pista. Se incorporó a las filas del famoso circo Nie en Suiza, convirtiéndose en la mano derecha del domador de elefantes, Franco Nie, cambiando los lujos de palacio por la vida austera en una caravana. No se le caían los anillos por limpiar jaulas o dar de comer a los elefantes, abrazando esa vida nómada con pasión, mientras los tabloides y revistas del corazón la despellejaban viva sin piedad. La llamaban la princesa, a la fuga titulaban De palacio a la carpa, y la tildaban como la gran vergüenza del Principado de Mónaco. Pero lo cierto es que Estefanía rebosaba una felicidad que hacía años que no se le veía en la cara. Por primera vez desde aquel trágico accidente, sentía que estaba viviendo una vida de verdad auténtica y pura, lejos de la rigidez del protocolo y de las expectativas asfixiantes. Allí solo importaba a ella su esfuerzo diario y el calor de una comunidad que la acogía por su calidad humana, y no por llevar un título nobiliario colgado del apellido. En diciembre de 2003, contrajo matrimonio con Franco Nie en una ceremonia íntima y discreta, sin la pompa real habitual ni el acoso de la prensa oficialista. Aquel matrimonio fue efímero y duró menos de un año, divorciándose amistosamente en 2004. Fue entonces cuando Estefanía dijo adiós al circo y puso rumbo de vuelta a la roca. Sin embargo, que nadie se equivoque, no regresó con la cabeza gacha como una princesa arrepentida, pidiendo clemencia por sus pecados. Regresó pisando fuerte como una mujer empoderada que había vivido bajo sus propias reglas, asumiendo sus errores y las críticas feroces, pero sin arrepentirse ni un ápice de lo bailado. En los años venideros, la princesa rebelde halló su verdadera vocación y fundó en 2004 la asociación Fight AIDS Mónaco, volcándose en cuerpo y alma en esta causa. Se transformó en una abanderada incansable y apasionada en la dura batalla contra el virus del VIH y el SIDA, dando voz a quienes no la tenían. Colaboró estrechamente con organismos internacionales, viajó al corazón de África para apoyar a las comunidades afectadas y recaudó millones encontrando al fin un sentido a su vida que la llenaba sin el peso de exigencias inalcanzables. A día de hoy, Estefanía ya ha soplado las 60 velas y disfruta de una madurez serena. Sus 3 vástagos son ya adultos hechos y derechos. Luis se dedica al mundo de la música, Paulina prueba suerte como cantante y Camille está centrado en sus estudios de filosofía. Ninguno de ellos carga con el peso de responsabilidades reales asfixiantes, pues Estefanía luchó con uñas y dientes para garantizarles esa libertad que a ella siempre le fue vetada. Continúa residiendo en Mónaco y se deja ver en eventos muy puntuales, cuando su hermano Alberto requiere su presencia, pero la inmensa mayoría del tiempo disfruta de una existencia privada, tranquila y alejada de los focos. Y mira, por mucho que las revistas del corazón sigan empeñadas en sacarle los colores a la princesa rebelde, llenando páginas y páginas de papel cuché, aireando sus trapos sucios, sus fracasos amorosos y esas decisiones que nos dejaron a todos con la boca abierta, a Estefanía. Todo ese circo mediático ya le resbala soberanamente, porque seamos claros de los 3 herederos de la mítica Grace Kelly. Ella es la única que ha logrado encontrar la calma real, y no precisamente cumpliendo con lo que se esperaba de ella, ni haciendo el paripé del papel perfecto, sino mandando al cuerno esa absurda obligación de ser una muñequita de porcelana intachable. Ella prefirió ser una mujer de carne y hueso, con sus luces y sus sombras. Y ojo que la factura que le pasó la vida
fue carísima entre el escarnio público y un sufrimiento atroz, pero a cambio se llevó el premio gordo que sus hermanos ni huelen, la ansiada libertad con mayúsculas. Al final del día, tenemos a 3 vástagos marcados a fuego, por el mismo apellido, 3 formas distintas de gestionar esa losa, que supone ser hijo de un cuento de hadas. Carolina, siempre tan correcta, optó por cargar con la cruz del deber y acatar cada norma sin rechistar. Pasó por el altar como manda la tradición, educó a su prole bajo el estricto protocolo de palacio, y le tocó la desgracia de enterrar a 2 maridos antes de cumplir los 40 años, una tragedia griega en toda regla. A día de hoy, en pleno 2026, arrastra un tercer matrimonio que, seamos sinceros, huele más a mero trámite burocrático y a mantener el estatus que a una historia de amor. Lleva 3 décadas librando una guerra sin cuartel contra los paparazzis. Jamás ha soltado prenda sobre su calvario interno, esa soledad que hiela la sangre, o lo que cuesta mantener la compostura, durante más de 60 años de cara a la galería. Sigue interpretando el papel de la princesa perfecta, tal y como le inculcó su madre a sangre y fuego, sin salirse ni un milímetro del guión establecido. Por otro lado, Alberto eligió jugar al despiste esquivando el compromiso y posponiendo su paso por la vicaría durante nada menos que 47 años. Dejó por el camino hijos que no pudo reconocer ante el mundo en su momento, y cuando por fin hincó la rodilla y cumplió con su obligación de Estado, acabó calcando los mismos errores que cometió su padre. Un enlace que en las portadas de Lola luce divino y resplandeciente, pero que de puertas para adentro tiene un eco de vacío que asusta a cualquiera. Hoy dirige el Principado con ese mismo celo institucional que dejó secos emocionalmente a sus progenitores, y todo apunta a que sus mellizos van a heredar desgraciadamente esas mismas cicatrices en el alma. La rueda sigue girando sin piedad. Sin embargo, Estefanía apostó por la autenticidad, se puso el mundo por montera, metió la pata delante de todos y fue despellejada viva por la crítica durante décadas, pero vivió como le dio la real gana. Y sí pagó un peaje altísimo por su osadía, pero encontró ese tesoro que a sus hermanos se les escapa entre los dedos cada día: el valor de mirarse al espejo y saber quién es realmente, el lujo de no ser perfecta y la inmensa paz de no tener que fingir una sonrisa las 24 horas del día. Esa gran incógnita que los 3 se han planteado en la soledad de sus palacios durante décadas sigue flotando en el aire sin una respuesta clara. ¿Existe devoción genuina hacia mi persona o es una simple fascinación por la corona que porto? Esa es la condena silenciosa, el veneno oculto de nacer en una jaula de oro. La duda corroe el alma porque jamás tienes la certeza de si buscan tu corazón o el brillo de tu apellido. La primogénita Carolina se dio de bruces con esta cruda realidad junto al vividor Philippe Junot. ¿Sentía él una pasión real o solo codiciaba el estatus nobiliario? El príncipe Alberto sintió ese mismo frío al verse forzado a escoger entre los dictados del corazón y las obligaciones de Estado. ¿Buscaban afecto las madres de sus vástagos ilegítimos o una renta vitalicia y seguridad? Por su parte, la rebelde Estefanía descubrió la traición cuando sus amantes corrían a vender las exclusivas a la prensa rosa por un puñado de billetes. ¿Hubo algún sentimiento puro en esas relaciones, o solo el deseo narcisista de añadir a una princesa Grimaldi a su lista de conquistas para ganar notoriedad? La icónica Grace Kelly soportó 26 años encerrada en la Roca de Mónaco. Abandonó los focos de Hollywood, sacrificó su libertad individual, crió a 3 herederos y mantuvo la farsa del cuento de hadas ante el mundo. Pero al final de sus días, confesó sentirse prisionera, añorando los aplausos y preguntándose qué habría sido de su vida si no hubiera aceptado aquella tiara. Y sus hijos crecieron con una losa terrible, saber que su propia existencia eran los barrotes de la celda de su madre, que ella se había inmolado en vida,
para otorgarles un título real. ¿Cómo se soporta esa culpa? ¿Cómo tienes la osadía de buscar tu propia felicidad sabiendo que tu alegría fue la condena de la mujer que te dio la vida? Carolina intentó expiarlo convirtiéndose en la figura impoluta que exigían las revistas. Alberto se refugió en el cumplimiento rígido del protocolo. Estefanía optó por dinamitar el cuento de hadas radicalmente, pero ninguno logró escapar a la sombra alargada de Grace de esa belleza inalcanzable, de ese sacrificio sobrehumano y de una vida de ensueño que deslumbraba desde fuera, pero que estaba totalmente carcomida por dentro. Porque a fin de cuentas, Grace Kelly no les legó amor incondicional, sino una herencia envenenada de expectativas que nadie podría cumplir. Les dejó la responsabilidad de sostener una ficción teatral, sin importar el desgaste emocional que eso supusiera para ellos. Y esa farsa los está consumiendo poco a poco. Hoy, en pleno 2026, Carolina mantiene la compostura en las fotos oficiales, con un matrimonio que es solo papel mojado. Alberto sigue reinando junto a una esposa, cuya mirada triste parece gritar un deseo desesperado de huida. A Estefanía se la sigue juzgando por escándalos de hace décadas, y la tercera generación, los nietos de Grace, ya empiezan a notar el peso de la corona. Los hijos de Carolina los Casiraghi sufren el acoso constante de los fotógrafos allá donde van. Los mellizos de Alberto crecen bajo la lupa de un principado que exige perfección absoluta, mientras que los hijos de Estefanía cargan con el estigma de ser descendientes de la princesa. Indomable. Es una maldición cíclica que pasa de padres a hijos, porque las leyendas reales nunca mueren, simplemente se heredan, y cada generación abona el precio con su propia libertad. Si el drama de los Grimaldi te ha removido por dentro, debes saber que no es un caso aislado. Esta historia se repite en la aristocracia europea, en las grandes dinastías de Hollywood y en las familias de los magnates globales. Es una tragedia griega que vuelve una y otra vez. Progenitores que levantan imperios, que diseñan una imagen pública perfecta y sacrifican su humanidad por el legado, dejando a sus hijos castillos, que en realidad son mazmorras de lujo. El siguiente relato que debes conocer es el del clan de John Fitzgerald Kennedy. Caroline Kennedy tenía apenas 5 años cuando la tragedia golpeó en Dallas, arrebatándole a su padre. Se refugió bajo el escritorio del despacho oval, mientras el sonido de los disparos en la plaza Dilley cambiaba la historia para siempre. La estampa de esa niña perdiendo a su padre ante la mirada atónita del planeta quedó grabada a fuego en nuestra memoria. Su hermano John tenía solo 3 años. Aquel saludo militar frente al féretro de su padre se convirtió en una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX. Pero pocos se cuestionaron qué impacto tuvo en un crío de 3 años tener que despedirse así de un padre asesinado. Y 36 años más tarde, la desgracia volvió. John, hijo, perdió la vida en un accidente aéreo sobre el Atlántico con 38 años. Caroline tuvo la macabra tarea de identificar el cuerpo. Era el segundo Kennedy que le tocaba enterrar. Porque llevar el apellido Kennedy implica mucho más que poder y elegancia en las portadas. Es una maldición que se ha cobrado más de 10 vidas a lo largo de 3 generaciones, magnicidios aviones que caen sobredosis y suicidios. Y la historia de Caroline Kennedy, tras sobrevivir a la muerte de su padre, su madre y su hermano, es un relato de resiliencia que nadie vio venir, pues Caroline es la única superviviente de Camelot en su generación, la única que ha logrado esquivar a la parca. ¿Cómo logró sobrevivir y qué precio ha pagado por ello? Aquí destapamos la cruda realidad tras el glamour, las miserias de las familias que fueron devoradas por su propio mito, personas atrapadas entre su humanidad y su condición de símbolo. Si crees que estas biografías merecen ser contadas sin el filtro rosa de las revistas, estás en el sitio adecuado porque nadie escoge sus apellidos, pero todos estamos obligados a cargar con las consecuencias de nuestra sangre. Han pasado 44 años desde que Grace Kelly
perdió la vida en aquella carretera de Mónaco, pero el mito que construyó sigue aprisionando a sus hijos, a sus nietos, y seguramente lo hará con sus bisnietos, porque los cuentos de hadas de la vida real nunca tienen desenlaces felices, solo ofrecen la ilusión de uno, y tras el telón de esa ilusión siempre hay alguien sangrando en silencio. Esta ha sido la crónica de Carolina Alberto y Estefanía Grimaldi, los vástagos de la estrella que se transformó en princesa, los herederos de un sueño que se hizo añicos el día que su madre perdió el control de aquel rover en una curva maldita. Hablamos de un cuento de hadas que se rompió en 1000 pedazos y que nunca jamás pudo volver a pegarse, cobrándose su tributo día tras día, sin falta en Mediolanito, cada mueca forzada en esos actos oficiales interminables y en cada instantánea retocada que tapa un dolor sordo que nadie quiere ver, porque el espectáculo debe continuar, y esa es la cruda realidad que se esconde tras el brillo cegador de Mónaco, detrás de los yates de lujo, las ruletas de los casinos y las galas benéficas de postín. Son 3 vidas hechas añicos por el peso aplastante de un apellido, 3 almas encarceladas para siempre, en una fantasía que falleció junto a su madre, hace ya más de 40 años, pero que el mundo insaciable y cruel les sigue exigiendo que mantengan con vida a toda costa.